Reciban un saludo las directivas de la Maestría en Tecnologías Digitales Aplicadas a la Educación de la Universidad Manuela Beltrán. Un saludo, profesora Daniela González de Medina, tutora de esta materia, ambientes presenciales y virtuales de la educación. Compañeros todos, un saludo. Mi nombre es Luis Fernando Navarro Figueroa y voy a hacerles una presentación sobre el tema retos de la educación presencial. Bien, para comenzar quiero pedirles disculpas, voy a tener que hacer la presentación en este formato. El programa no sé por qué se me está bloqueando un poco cuando lo trato de ampliar a modo presentación. Bueno, lo haremos en este formato. Para iniciar, hablando sobre el video de Sir Ken Robinson que nos sugirieron revisar entre otro material, debo decir que de los primeros, Sir Ken Robinson no ha sido precisamente el primero en hablar de los retos de la educación en la actualidad. Ya desde 1800 hay autores que vienen hablando sobre este tema. Y en especial quiero referirme a Alvin Toffler. Alvin Toffler es un escritor norteamericano. Sus libros, el más importante, por decir, ¿no?, es La Tercera Ola. En este libro de La Tercera Ola, Alvin Toffler narra cómo la humanidad ha trasegado por tres olas. La primera de ellas, pues, es la conquista del hombre sobre la agricultura. La segunda ola es la revolución industrial y sobre esta vamos a detenernos precisamente. En el libro al que hago referencia, La Tercera Ola, en el capítulo de la segunda ola, la arquitectura de la civilización, que es el capítulo segundo, en el subtítulo El programa encubierto, dice Alvin Toffler literalmente, y voy a leer este pequeño párrafo. Dice Alvin Toffler: además, al desplazarse el trabajo de los campos y el hogar, era necesario preparar a los niños para la vida de fábrica. Los primeros propietarios de minas, talleres y factorías de la Inglaterra en proceso de industrialización descubrieron, como escribió Andrew Ure en el año 1835, que era casi imposible transformar a las personas que han rebasado la edad de la pubertad, ya procedan de ocupaciones rurales o artesanales, en buenos obreros de fábrica. Si se lograba encajar previamente a los jóvenes en el sistema industrial, ello facilitaría en gran medida la resolución posterior de los problemas de la disciplina industrial. El resultado fue otra estructura central de todas las sociedades de la segunda ola, la educación general. Construida sobre el modelo de la fábrica, la educación general enseñaba los fundamentos de la lectura, la escritura, la aritmética, un poco de historia y otras materias. Esto era el programa descubierto, pero bajo él existía un programa encubierto o invisible, que era mucho más elemental. Se componía y sigue componiéndose en la mayor parte de las naciones industriales de tres clases: uno, de puntualidad; otro, de obediencia; y otro, de trabajo mecánico y repetitivo. El trabajo de la fábrica exigía obreros que llegasen a la hora, especialmente peones de cadena de producción. Exigía trabajadores que aceptasen sin discusión órdenes emanadas de una jerarquía directiva, y exigía hombres y mujeres preparados para trabajar como esclavos en máquinas o en oficinas, realizando operaciones brutalmente repetitivas. Así pues, a partir de mediados del siglo XIX, mientras la segunda ola se extendía por un país tras otro, asistimos a una incesante progresión educacional. Los niños empezaban a asistir a la escuela cada vez a menor edad, el curso escolar se iba haciendo cada vez más largo,
en los Estados Unidos, como por ejemplo, aumentó en un 35% entre 1878 y 1956. Estas son cifras del autor. Y el número de años de educación obligatoria creció irresistiblemente. La educación pública general constituyó evidentemente un humanizador paso hacia adelante, como declaró en 1829 un grupo de obreros y artesanos de Nueva York. Después de la vida y la libertad consideramos que la educación es el mayor bien concedido a la humanidad. Sin embargo, las escuelas de la segunda ola fueron convirtiendo a generación tras generación de jóvenes en una dócil y regimentada fuerza de trabajo del tipo requerido por la tecnología electromecánica y la cadena de producción. Ambas juntas, la familia y la escuela de corte fabril, formaron parte de un único sistema integrado para la preparación de jóvenes con miras al desempeño de papeles en la sociedad industrial. También en este aspecto son idénticas todas las sociedades de la segunda ola, capitalistas, comunistas, del norte o del sur. Bien, esto era lo que yo quería leerles de Alvin Toffler en su libro La Tercera Ola. Y es que en ese libro, como nos decía Alvin Toffler, los alumnos son formados en los establecimientos educativos hoy en día para ir a trabajar a las fábricas. Nosotros formamos obreros para ir a trabajar a las fábricas. Llamémoslas bufete de abogados, oficina de ingenieros, llamémosla como querramos, son fábricas. Y estamos educándolos para esto. Entonces, como vemos, ya desde, y como les decía, ya desde desde 1800 ya se hablaba de la educación como un sistema con una serie de paradigmas que eran más bien impuestos por la misma sociedad económica, por el mismo modelo económico, perdón. De tal manera que lo que nos mencionaba Sir Ken Robinson, pues no es muy nuevo, aunque Sir Ken Robinson es un referente actual en temas de educación, puesto que él tiene algo que ver con arte, con trabajo teatral, y ha tratado de incluir este trabajo teatral a nivel de la educación. Sobre este tema también se ha referido Bill Gates, sobre el cual pues la mayoría de la gente conoce. Bill Gates se ha referido a la forma o al sistema de educación actual. Otro que también se ha referido es Andrés Oppenheimer. Andrés Oppenheimer es un argentino que vive en los Estados Unidos, es escritor. Sus columnas son publicadas en muchos países y pues podemos ver muchas de ellas en CNN, en donde pues en varias ocasiones se ha referido a la educación, al sistema de educación actual. Bien, como les decía, entonces la tercera obra publicada en 1979 por Alvin Toffler es uno de los principales referentes, y en él nos dice que, y sobre todo cuando hablas de la segunda ola, toda la sociedad empezó a girar en torno a las máquinas, a la industrialización. Entonces, la tercera ola, que también tomó algo de filosofía y sobre todo en la parte de la educación, de la filosofía de la ilustración, ¿sí? Vino a formar todo ese esquema educacional en el cual nos estamos desempeñando hoy en día. A través de esta maestría he tenido la oportunidad, pues, en muchas materias de aprender y de vivir cosas interesantísimas. Pero en la materia inclusión educativa, que es una materia opcional, yo tomé esta materia, educación inclusiva. Y en esta materia, inicialmente, pues, cuando se habla de inclusión, se empieza a hablar de personas con necesidades especiales de educación, sordos, discapacitados. Pero
en general termina uno hablando de inclusión educativa, cómo incluir en la educación del alumno a toda la sociedad, en especial a su familia y a su grupo social más próximo. Y yo pienso que este es uno de los principales paradigmas a romper. Y digo paradigma es que hoy en día los alumnos, y lo digo con experiencia, yo soy profesor universitario, los alumnos en pregrado piden clases magistrales. Uno los invita a hacer trabajo de campo y los alumnos, ya sea por falta de tiempo, pereza, no sé, piden clases magistrales. Pues bien, la inclusión educativa, yo en esta materia pude ver cómo se nos invita a todos los profesores, a los docentes, a los tutores, a hacer trabajo de campo. Y en ese trabajo de campo, incluir en la educación a los grupos sociales próximos de los alumnos. Y este trabajo, pienso yo, hay que empezarlo a hacer, sobre todo en los niveles básicos de educación, preescolar, nivel básico primario, que es donde los alumnos pueden empezar a trabajar mejor, donde se les puede acostumbrar a hacer este tipo de trabajo. Vuelvo y repito, interesantísimo poder incluir en la educación de los alumnos sus grupos próximos, su familia y su grupo social próximo. Con eso el alumno comienza a trabajar, su educación se comienza a desarrollar en los problemas más cercanos de su sociedad, de su grupo social, y a través del tiempo podrá ir empezando a interaccionar con otros problemas de otros grupos sociales. Pero ese es el punto en el cual yo quería hacer énfasis. Les agradezco la atención y será para una próxima. La presentación la dejaré en el aula virtual. Muchísimas gracias.